Inicia. A ver, lo que vamos a resolver es este problema. Me van diciendo, bueno, primero léanlo, por favor. Lo vamos a hacer en PCI. Sí. Entonces, me dicen cuáles son los datos de entrada y de salida. ¿Mm? Pero así en voz alta. A ver, ¿qué son? ¿Entrada, salida? Entrada. Ok, contenido, documentación y exposición. Y de salida, calificación final. Estas son las variables de entrada y salida. ¿Qué operación vamos a hacer? Por, a ver, entonces vamos a decir, la calificación final es igual a ¿qué? A contenido más documentación más exposición ¿así? ¿Qué más? Entre 3. ¿Está bien así? Voy a poner datos de prueba, ¿sí? Contenido, pues le fue más o menos un 81. Son datos inventados, son datos para probar. Entonces, documentación, aquí se esmeró y sacó un 95. Y en la exposición, pues como que ahí no le fue tan bien porque se puso nervioso y porque no dijo claramente las cosas y sacó un 53. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cuál sería su calificación ya con datos? Calificación final, ¿cómo sería? ¿Qué operación haríamos? El 81 más el 95. Esto lo estamos haciendo con datos. El algoritmo cuando se ejecuta es cuando intervienen los datos. ¿Cuánto salió? No pasó. 66 punto. 76. Ahí ya me había asustado. 76.33333. Muy bien. Bueno, ya tenemos pues todo, ¿no? Entendimos el problema, los datos de entrada ya los definimos. Creo que nos falta nada más. Bueno, ya tenemos la operación que vamos a hacer, la expresión que vamos a poner en el algoritmo, porque obviamente en el algoritmo no vamos a poner los datos, vamos a poner las variables. Y tenemos datos de prueba. Supongo que más de uno lo calculó, ¿no? Para estar seguros de que es el resultado correcto. Muy bien, entonces, pues vamos a empezar a hacer nuestro algoritmo. Vamos a crear un algoritmo. ¿Qué tipos de datos son? Real. Fíjense, por ejemplo, en los que habíamos hecho, como eran de dinero o de medidas de figuras, era un hecho que se manejan como reales. Pero hay situaciones como esta en donde no es necesariamente, no tiene que ser necesariamente real. ¿Y cómo lo vamos a decidir? Pues preguntándole al usuario. Tal vez el usuario me diga, no, pues es que yo no manejo decimales en las calificaciones. Y vamos a suponer que así me lo dijo. Yo lo consulté con el usuario y me dijo, no, manejo puros enteros. En las calificaciones, en donde sí me pueden dar decimales, pues es en las operaciones, ¿verdad? Entonces, por esa razón vamos a definir, primero le voy a poner nombre al algoritmo, se va a llamar calificación final. Aquí sí me pide ponerle nombre al algoritmo. No es necesario ponérselo, pero es mejor. Calificación final. 53, ¿no? Creo que 53. A ver, entonces, vamos a definir las variables. Primero, contenido. Después, documentación.
Y finalmente no le pongo acento, exposición. Estas los vamos a definir como enteros porque lo vimos con el usuario. Como entero. Y vamos a definir pues la otra variable, que es la calificación final. La voy a poner como, ahí sí me puede dar con decimales, como real. Ahí ya no depende tanto de lo que me diga el usuario. O igual el usuario me puede decir, pues yo también quiero la calificación final como un entero. Bueno, eso lo hacemos después. ¿En un qué? Sí, porque es que no siempre va a dar real, a veces va a dar un entero, pero sí, pero como te digo, esto, bueno, esto porque decidí ponerlo como entero. Aclaré que yo lo vi con el usuario y él me dijo que iba a manejar por los enteros. Si fuera como los que hemos hecho, que son medidas de triángulos y pues ahí sí tiene que ser con decimales, ¿sí? Ahí sí no, como que no hay que preguntarle al usuario. Bueno, vamos aquí a escribir, porque vamos a pedir los datos. Calificación en contenido, ¿sí? Y esto sería leer la variable contenido. Luego, vamos ahora a pedir la calificación en documentación. Bueno, aquí le voy a poner contenido como un algo, ¿sí? Porque es un elemento, digamos, importante ahí en la calificación. Entonces vamos a leer aquí la documentación. Luego vamos a pedir la calificación por exposición. En exposición. ¿Y esto qué sería? Leer exposición. Fíjense que no me está saliendo la ayuda. Bueno, ya con eso podemos calcular la calificación final. Antes de eso voy a grabarlo. Voy a grabarlo. A ver, entonces lo grabamos aquí y algo está pasando aquí porque no me está tomando, por ejemplo, el nombre del archivo siempre me sugiere el nombre del algoritmo. ¿Quién sabe qué está pasando? Como que perdió la ayuda. Espero que con ustedes no. Sí, es que, por ejemplo, yo ahorita, cuando le pongo la variable contenido, no me la reconoce. Y luego cuando le doy grabar, generalmente me sugiere como nombre del archivo el nombre del algoritmo. Y no lo está haciendo. Ahí como que perdió la ayuda. Entonces, aquí sería FD 2024 02, estamos a 15. Y sería calificación final 1. Ya que tenemos los tres datos de entrada, pues ya podemos hacer la operación, esta operación que está marcada aquí, ¿verdad? Dice que la calificación final, faltan los paréntesis, ¿verdad? Aquí no están indicados, ¿eh? Aquí, esto, al final de cuentas, es una documentación de la solución del problema. Entonces sí tengo que poner aquí que esto va entre paréntesis. Primero hace la división, ¿verdad? Aquí también tengo que indicar que esto va entre paréntesis, porque a la hora de que yo escriba la expresión, pues ahí tengo que también indicar que primero se hace la suma y luego la división. Bueno, entonces esto lo vamos a reflejar acá. Va a ser entre paréntesis la suma con, fíjense que siempre la ayuda como que sí ayuda, valga la redundancia. Entonces me voy a salir y voy a entrar otra vez a ver si rescato la ayuda. Voy a abrir
A ver, ahí va. Es que ahorita la ayuda no solo es para escribir más rápido o escribir menos, también me indica si declaré la variable, si no la tengo declarada. Entonces aquí sería calificación final, ahora sí ya la tomo, miren. Calificación final va a ser, entre paréntesis, el contenido, ahora sí ya lo está tomando, contenido más la documentación, más la exposición, y esto lo vamos a dividir entre 3, ¿verdad? Y luego, ya que tenemos vamos a darle la salida, ¿no? Escribir, calificación final es, y ponemos el nombre de la variable, calificación final. Ya lo podemos probar, ¿verdad? Voy a grabarlo y los datos de prueba, bueno, aquí los tengo, 81, 95, 53. Bueno, calificación de contenido 81, estoy tomando los datos de prueba, el 95 y el 53. Y el resultado es 76.3333. Ahí está. Muy bien. Entonces, voy a cerrar esto. ¿Ya quedó esto? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Error que salga por ahí? Acuérdense que hay que configurar todos los días aquí en estas compus. Ok. Bueno, ya que tenemos resuelto vamos a hacer otra versión. Ahora, miren, vamos a hacer esta versión. A ver, ¿qué dice ahí? Es bien, no es común que en una materia se califique todo igual, es decir, con un promedio. Casi siempre los profes le damos cierto peso a las actividades. Ah, ¿el nombre? Sí, FD-2024-02-15. Eso es para que quede ordenado por fecha, ¿eh? Ok, entonces, sí, porque si le ponemos la fecha en 02-15-2024 no va a quedar ordenado por fecha. Bueno, entonces, vamos a... ¿En qué cambia esto? Los datos de entrada serán diferentes, serán los mismos. Ahora ya no valen lo mismo las tres. Cuando se obtiene un promedio es porque todo vale lo mismo. Pero ya me están diciendo que no vale lo mismo. Ok, entonces voy a tomar todo esto. Creo que esto sí me sirve, ¿no? Esto sí me sirve, entonces lo voy a tomar y lo voy a poner aquí. Salud. Salud. Pero ahora la expresión es diferente. La expresión es diferente. A ver, vamos a hacerlo primero con datos para ver qué resultados me tendría que dar. Tengo estos datos de prueba, tomé los mismos. Sirve de que comparamos cuál de las dos le conviene al alumno, ¿no? A ver, ¿qué operaciones tengo que hacer? Salud. A ver, ¿me dicen? 81 ¿por cuánto? Por punto 45. Sí, y luego, ¿qué más? 45
Perdón, 95 por punto 20. Y luego 53 por punto, ¿qué es? 35. Debe sumar 100, ¿no? Los porcentajes. ¿Me ayudan con estas operaciones? 36 punto. Y luego esta, por favor. ¿Así? Sí, ¿verdad? Y esta. 18.55. Gracias. ¿Y qué hacemos con estos tres valores? Pues vamos a sumar. Entonces vamos a sumar esto. ¿Y nos da cuánto, por favor? 74. ¿Así exacto? 74. ¿Cuál le convino más al alumno? El de arriba salió un poco mejor, un poquito mejor. Es que acá para que salga bien evaluado, el que vale más, que es el contenido, tiene que sacar buena calificación, ¿verdad? Aquí sacó muy buena calificación, pero en lo que vale menos. Ok, bueno. Entonces, esto fue con datos. ¿Qué tenemos que hacer con variables? Porque eso es lo que va en el algoritmo. ¿Qué operaciones tenemos que hacer? Calificación final es igual ¿a qué? Entonces, en lugar de 81, pues es el contenido, ¿verdad? Acá son variables. Las pruebas y la ejecución son con datos. Entonces, aquí sería contenido por ¿cuánto? 3.45, ¿no? Por punto 45. Más, ya los vamos sumando, ¿más qué? Documentación por punto 20. Más exposición por punto 35, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya tenemos aquí, creo que completo todo. Los datos de entrada, datos de salida, bien definidos así con nombres de variables y todo. Las operaciones que tenemos que hacer, que son esta expresión, un conjunto de datos de prueba para verificar el resultado. Este es el análisis completo, ¿sí? ¿Cómo? Ok, voy a utilizar el mismo algoritmo, le voy a sacar copia, porque la entrada de datos, esa no va a cambiar. A ver, entonces voy a hacer lo siguiente. Le voy a dar guardar como para que saque una copia, y aquí en lugar del 1 le voy a poner un 2. Y ya para mantener los dos, ¿verdad? Bueno, este ya se va a llamar calificación final 2, aquí va a decir 2. Ok, pues la entrada de los datos no cambia en lo absoluto, esa quedó igualito. Lo que cambia es cómo se calcula la calificación final. Y eso lo tenemos aquí, ¿verdad? Es esta expresión. Entonces sería contenido por ¿cuánto? Estos números que me dio el usuario, pues son constantes porque me está diciendo cuál es el valor. Son valores constantes, no cambian. Entonces, aquí le vamos a decir por punto 45. Más documentación por ¿cuánto? Por punto 20, ¿verdad? Y la exposición por 0.35. ¿Qué le quito? ¿Qué le pongo a eso? El entre 3, ya no va entre 3, ¿verdad? Y pues como no voy a dividir, pues no tiene caso este paréntesis. Y todo esto sale sobrando. Y así queda. ¿Sí? Y entonces, pues vamos a probar con los datos los mismos. Lo voy a ejecutar, bueno, lo voy a grabar para que ya quede ahí actualizado. Y luego aquí voy a poner los mismos datos de acá, ¿no? Sería, vamos a poner un poco más grande esto. Calificación de contenido 81. Ah, caray. 81. ¿Por qué no me hace caso? Miren, no me hace caso.
Algo está pasando con el, a ver, 81. Y luego, ¿cuánto era el otro? 95 y 53. 95 y 53. Y ahí me da 74, que es lo mismo que estábamos calculando acá. Sí, como siempre les pido que le agradezco a quien me dice los resultados en voz alta, pero los demás por favor los revisamos, ¿sí? ¿Qué sucede si, por ejemplo, un resultado está mal? Fíjense, si datos de prueba están mal, hay un resultado incorrecto, fue por un error. Y si ese mismo error lo cometo en el algoritmo, entonces, pues no me voy a dar cuenta que es un error, porque pues da lo mismo. Por eso es tan importante estar seguros de confirmar los datos de prueba. Bueno, entonces ya quedó este. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué cambió? La forma de calcular fue diferente porque cada aspecto se califica con un peso diferente, una ponderación diferente. Bueno, vamos a hacer ahora esta tercera versión. Ahí está la tercera versión. ¿Qué dice ahora? Considere que en el primer problema los aspectos tienen diferente ponderación. ¿En qué cambia ahora? ¿Cambian los datos de entrada, los datos de salida? Creo que los de salida no cambian, me piden la calificación final. Pero dice que considere que tienen diferente ponderación. Acá también tienen diferente ponderación, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que aquí me dice el valor, ya no lo tengo que preguntar, acá no me dice el valor. Entonces, las ponderaciones se convierten en ¿qué? ¿En datos de qué? De entrada, ¿sí? Entonces, voy a tomar esto que está aquí, lo voy a poner aquí, y vamos a agregar ¿cuántos datos de entrada? 3, que serían ¿cuáles? ¿No será mejor ponderación, contenido, ponderación? No les dé flojera ponerle nombres, ¿eh? Sí, no, digo, es válido, ponderación 1, ponderación, pero al rato, mira, ahorita sí te vas a acordar que ponderación 3 es exposición, pero mañana, pasado, en un mes, en un año, a lo mejor ya no. Bueno, entonces, le voy a poner así, ponderación contenido, ponderación documentación. Y aquí les haría una pregunta. ¿Será necesaria la ponderación por exposición? O bien, ¿serán necesarias las 3 ponderaciones? No, porque la otra pues ya sale con las otras dos. Se supone que deben sumar 100 las 3, ¿no? Entonces, si me dan 2, ¿para qué pregunto la otra? Con el riesgo de que me den un valor que no sume 100. Entonces, por eso hay que pedir 2, nada más 2, no las 3. Y bueno, pues tomé las 2 primeras. Ok, siguiendo con el ejemplo que ya tenemos resuelto, aquí la ponderación del contenido pues sería 45, pero esto ya me lo tiene que dar el usuario, y acá ¿cuánto sería? 20, nada más para aprovechar el mismo ejemplo. Bueno, entonces, ya la ponderación por exposición no es que no la necesite, es que la voy a calcular, no la voy a pedir. Ponderación por exposición es igual a ¿qué? ¿Cómo la calcularía? Ya no es un dato de entrada, la voy a calcular. ¿Sí? O sea, ¿a 100 qué le resto? La ponderación del contenido, más o menos. ¿Más? O sea, una la resto y la otra la sumo. A ver, viéndolo con datos, con datos a veces se entienden mejor las cosas. Al 100 le tengo que quitar el 45, es lo que estoy diciendo aquí. Pero también le tengo que quitar el 20, ¿no? Entonces, es que miren, ponderación
documentación. O sea, puede ser así, pero también puede ser de esta manera. Le resto la suma de los dos. ¿Sí, no? Tal vez así se vea más claro. Que sumo las dos ponderaciones que ya conozco y esa suma se la resto a 100. Ok, bueno, voy a retomar esto. Híjole, creo que me va a faltar espacio. Vamos a hacer un poquito de espacio. A ver, ahí. Voy a poner un poquito de espacio. Entonces, voy a tomar esto que ya está calculado. Lo voy a poner por acá. Porque yo puedo hacer la operación así de una sola expresión, así, directo, ¿va? Pero también lo puedo hacer por partes, lo voy a hacer por partes. A esta operación le voy a poner un nombre de variable que se va a llamar calificación contenido. Y luego, a esta ¿cómo se va a llamar? Calificación documentación. Ahorita lo muevo. Ahí ya me pasé, ¿verdad? Documentación. Y la otra que va a ser calificación, exposición. Ahora, todas las variables que van resultando como estas tres y esta ponderación de exposición son variables que no son de entrada ni de salida. Sí, pero las tengo que declarar, pero no las tengo que poner aquí en el análisis, no las tengo que poner como de entrada y salida. Se los digo porque cuando les encargue el proyecto, ahí como parte de lo que os van a entregar es el análisis. Y en análisis tienen que ponerme cuáles son las variables de entrada y de salida. Y a veces piensan que es poner todas las variables. No, todas las variables se tienen que declarar o definir. Pero en el análisis tenemos que ser bien claros cuáles son las que le voy a pedir al usuario, son las de entrada, y qué resultados le voy a dar. Entonces, ¿cómo llegué a este 36.45? Pero ya con variables, porque lo que ponga en verde es lo que debo escribir en el algoritmo. Entonces, ¿cómo sería? Calificación de contenido. ¿Cómo lo calculé? Este 36.45, ¿cómo lo calculé? El 81 que viene siendo el contenido y el punto 45 que viene siendo la ponderación del contenido. Así, entonces sería contenido por la ponderación del contenido. Ahorita nosotros pusimos datos de prueba que ya conocemos porque en el ejercicio anterior. Bueno, y luego, la calificación ¿de quién? De documentación es igual a ¿qué? A la documentación por la ponderación de documentación. Y luego, la calificación de exposición es igual a ¿qué? A la exposición acá lo tenemos con datos, este 53 viene siendo la exposición y este 35 viene siendo lo que resultó de esta expresión por ponderación de exposición. ¿Sí? Y finalmente, la calificación final, ¿cómo la obtuvimos? ¿Cómo llegamos a, bueno, aquí no lo copié, pero cómo llegamos a este 74? Sumando las tres calificaciones. Entonces va a ser la suma de calificación, contenido, más calificación, documentación, más calificación, exposición. ¿Sí? Vamos a ver si esto lo podemos poner un poquito más para acá. Y este un poco más para acá. Ahí se ve mejor. Bueno, ya tenemos todo listo. Todo lo que está en verde son las expresiones que vamos a poner en el algoritmo. ¿Ok?
Bueno, ya de pasar, yo sé que la salida es solamente la calificación final, pero el usuario no tarda en decirme que, mejor, que ponga también cómo se llegó a esa calificación final. Entonces, ok, como tenemos bien fresquecitas las operaciones, creo que casi de memoria las vamos a hacer. Voy a tomar el mismo algoritmo, pero lo voy a guardar como. ¿Y qué va a decir ahora? Guardar como calificación final 3. Es la tercera versión. Y bueno, aquí le voy a cambiar el nombre. ¿Cuántas variables tengo que agregar? Jóvenes, ¿pues cuáles? Tengo que, a ver, las ponderaciones también lo veo con el usuario y me dice que los va a manejar con puros enteros. Es muy raro que un profe diga, de tareas va a ser el 13.69, ¿verdad? O algo así. Normalmente manejamos como enteros. Entonces, voy a agregar esas, definir ponderación de contenido, ponderación de documentación y ponderación de exposición como entero. Lo pude haber puesto arriba, coma y luego, pero después se va a extender mucho a la derecha. En PCIN todo lo tengo que poner en la misma línea, ¿eh? No puedo usar una segunda línea para la misma instrucción. Bueno, entonces, ¿qué otra variable me falta declarar? Todas las calificaciones, ¿verdad? Y esas sí pueden tener decimales. Entonces van a ser como reales. Le voy a poner aquí. Esas sí las voy a agregar. Calificación contenido. Calificación documentación. Y calificación ¿qué? Exposición. ¿Sí? Esas fueron como real. Si no tienen activado la obligación de declarar las variables y se les olvida declarar alguna variable, no les va a marcar error. Pero puede haber un resultado incorrecto. Ok, bueno. ¿Qué operaciones vamos a hacer? Primero, aquí las tenemos todas, ¿verdad? Pero ya las sabemos de memoria. Son 5 operaciones que vamos a hacer. Sería ponderación de exposición, esa la vamos a calcular, como dijimos, es una flechita, ¿verdad? Sería 100 menos la suma de la ponderación. Pero no las hemos pedido. No hemos pedido ponderación de contenido y ponderación de documentación. Vamos a pedirlas primero. Ok, ese lo dejo a medias. Ahí me va a estar marcando error. Y le digo, un escribir. Porcentaje de ponderación de contenido. Y lo vamos a leer la variable ponderación contenido. Y luego vamos a escribir porcentaje ponderación de quién? De documentación. De documentación. Y vamos a pedir esa variable. Leer ponderación documentación. Y ahora sí, ya con esas dos ponderaciones podemos calcular la ponderación de exposición, que sería al 100 quitarle la suma de las otras dos. Ponderación de contenido más ponderación de documentación. Ya tenemos ahí la ponderación. ¿Qué sigue de eso?
No está lloviendo, no, ¿verdad? Sí. ¿Qué sigue, chavos? No, todavía no. No, apenas calculamos la... faltan las calificaciones de cada uno. Puede ser una sola. Lo hice diferente porque lo quiero mostrar en parte, saber cómo se conformó la calificación final. Entonces, le voy a decir, la calificación de contenido es el contenido por la ponderación de contenido. Luego, la calificación de documentación es documentación por ponderación de documentación. Luego, calificación de exposición es exposición por ponderación de exposición, que la calculamos por resta de las otras dos. Y ahora sí, la calificación final, ¿cómo va a ser? La suma de las tres, ¿no? De las tres calificaciones. Entonces, esto pues ya no me sirve. Ahora le vamos a decir calificación contenido más calificación documentación más calificación exposición. Así es la calificación final, ¿no? Y pues ya la podemos probar. Vean cómo un pequeño cambio en el enunciado puede implicar un gran cambio en el algoritmo. Por eso no hay que tomarlo a la ligera. A veces, como les platiqué al principio, creemos que entendimos y no lo entendimos, hacemos las cosas a como lo entendimos todo funciona perfectamente, pero llegamos con el usuario y nos dice que así no era. Eso pues hay que evitarlo, ¿no? Porque, bueno, vamos a probar. Voy a recuperar aquí los... Ahí están, calificación de contenido 81. 81 y luego de documentación 95 y de exposición 53. Aquí me pregunta cuánto es de ponderación de contenido. Estamos usando los datos que ya teníamos porque ya calculamos la calificación, 45. Y la ponderación de documentación, 20. Y me dice que sacó un 7400. ¿Por qué? 7400. Es un genio. Ah, ¿qué se tiene que hacer? Dividir entre 100, ¿verdad? ¿Dónde divide entre 100? ¿La calificación final? No, pues, a ver, vamos a dividir entre 100, así, aquí. ¿Entre 100? ¿Así? Ah, no, entre paréntesis. Sí, entre paréntesis, ok. Entre paréntesis, porque primero hay que sumar y luego dividir. Como no me he salido de la ejecución, pues ya me lo actualizó. Esa es una ventaja del PCI. Si no me salgo de la ejecución, los cambios que haga en el algoritmo, sin tener que volver a capturar, pues ya me los actualiza. Entonces ya está bien. Nada más que ahora, bueno, ya eso es lo que nos pidieron, pero ¿cuál es la única constante en un sistema? Que siempre va a estar cambiando. Es la única constante, ¿sí? Entonces, ahora resulta que el usuario dice, pues sí, es 74, pero quiero que me des el desglose. Ahora quiero que me des el desglose. Que me digas que de contenido fue 36.45, de documentación 19 y de exposición 18.55 y que la suma te dio 74. Es decir, ahora me está pidiendo que le dé salida a esas tres variables. ¿Sí? Vamos a darle salida, pues. Entonces, me voy hacia acá y
Pues vamos más o menos a, como se ve ahí en el análisis, escribir. Escribir, contenido. Calificación en contenido final. Porque ya me había dado la calificación cuando se evaluó la pura actividad. En contenido, y le vamos a concatenar, pues, la variable calificación de contenido. Contenido es lo que me dio el usuario su calificación original, y ya calificación contenido es aplicándole la ponderación. Bueno, ahora voy a darle salida ahora va a ser calificación final en documentación. Documentación. Y aquí va a ser calificación documentación. Bueno, voy a mantener para que se vea más o menos parejo. Así. Y aquí va a ser calificación final en ¿qué? En exposición. Y aquí va a ser, bueno, para que se vea parejo, ¿no? Calificación, exposición. Y acá le voy a decir calificación final del proyecto. Y bueno, aquí ya está la calificación final. Ya tenemos ahí pero, a ver, ya, como no me salí de la ejecución, cuando regrese a ella ya me lo va a actualizar. Ya tenemos aquí lo último pero que no está bien. Pues es que no la suma no da, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos está bien para calcular la calificación final, pero ya con el cambio que nos pidió, pues tenemos que hacer un ajuste, ¿no? ¿Qué ajuste hacemos? Entre 100 en cada uno, ¿no? Entre 100, entre 100, entre 100 aquí, ¿va? Obviamente, ya no voy ¿qué pasa si dejamos el entre 100 último? Pues le va a ir como en feria al chavo, ¿no? O al alumno. Va a sacar un punto 74 y pues no, ahora se fue al otro lado. No, es que si ya dividí entre 100 aquí, pues ya acá ya no lo hago. Entonces, vamos a quitar esto de entre 100. Por eso es bien importante tener datos de prueba, porque si no, le hacemos cambios y cómo sabemos que está bien. Ahí está, ahora sí. Esto corresponde exactamente a esto, ¿verdad? En contenido sacaste un 36.45, en documentación un 19, exposición 18.55 y la final 74. Ya ahora sí podemos empezar a jugar con otros datos. Lo voy a volver a ejecutar. Aquí donde dice reiniciar, ya le digo, pues es que en contenido, alguien que lo hizo muy bien, a lo mejor sacó un 91 en contenido. Y luego en documentación como que no le dio tanta importancia y a lo mejor sacó un 67. Y en exposición, pues se esmeró y sacó un 100. Todo bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué ponderación? Dice, no, pues es que aquí yo ya puedo cambiarlo. La del contenido le voy a dar la mitad. Y a la documentación le voy a dar un 15. Quiere decir que a la exposición le va a quedar un 35, ¿no? Y ya, pues ya me da otro resultado, ¿no? Ya sé que están reprobando a todo el mundo ahí. Es ¿cómo dicen? A veces es un sueño, ¿no? Voy a ser profe para reprobar. Muy bien. Bueno, ya. ¿Dudas, preguntas?
Entonces le seguimos mañana.